La paz del Señor sea con todos, bienvenidos, hermana Alma Rosa, Dios le bendiga, saludos a todos por allá y pues le damos gracias a Dios que ya nos concede la bendición de estar aquí. Amén, hermano. Bendiciones, Dios le bendiga. Es un gusto saber y ver que está ya mejor. Amén. Gracias a Dios. Ya estábamos malitos de la garganta, pues no podíamos hablar, pero ya estamos aquí. Le agradezco sus Ya oraciones. se le ve mucho mejor. Ya Gracias estamos, a Dios. gracias a Dios y a sus oraciones. Y pues bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. El título que le dimos a esta plática, este estudio es el ejemplo de un rey. ¿Por qué el ejemplo de un rey? Bueno, pues vamos a hablar acerca de el rey Ezequías. Y hay una parte en su vida muy hermosa que pues nos da mucha enseñanza. Yo sé que si hablamos de Ezequías, pues inmediatamente viene a nuestra mente hermana Jessica, Dios te bendiga, saludos. Estamos orando, estamos orando por ese negocio. Hermana, Dios le bendiga, amén. Entonces, si hablamos acerca de Ezequías, pues nos tenemos que remitir a su oración, al momento en que el profeta Isaías le va a decir que prepare sus cosas, que va a morir, y que el Señor, después de que Ezequías ora, pues añade a sus días, a su vida, 15 años, dice la Escritura. Pero más allá de ese pasaje, más allá de ver ese milagro que en sí es una grandeza lo que hace el Señor en la vida de Ezequías, pues hay mucha más enseñanza y es importante que consideremos pues todo lo que se da alrededor de esa petición, de esa oración y de ese llamado del Señor. Antes de que hablemos acerca de este acontecimiento en la vida de Ezequías, pues déjame hablarte un poquito acerca de la oración y recordarte algo que seguramente tú conoces, pero que es importante que recordemos. No todos tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano y por lo tanto, pues no todos crecimos en hogares en donde la oración fuera un hábito cotidiano, un buen hábito, una buena enseñanza. Muchos de nosotros, en mi caso específico, pues no crecimos con esa enseñanza acerca de lo importante que era la oración, pero pues tampoco desconocíamos pues esa figura de una persona con las manos entrelazadas, con su rostro inclinado, pidiéndole a Dios, ya fuera orando como lo sabemos, o rezando como anteriormente, o en otro tiempo se enseñaba a las gentes de la iglesia tradicional. Pero aún en aquellos hogares en donde Jesús no sea la figura principal, ni se le acepte como Dios, ni Señor, ni Salvador, sino se le vea como una simple figura importante, como un líder importante, como una persona que revolucionó al mundo, que cambió las formas de ser, aún personas que piensen de esa manera, pues consideran que pues el simple hecho de recitar o de repetir frases aprendidas de memoria pues sea suficiente para que ese Dios, para que ese Jesús pueda escuchar a las personas. Es decir, de una o de otra manera todos los seres humanos tenemos un concepto, tenemos una idea de lo que es la oración. Ahora, en realidad, muy pocos de nosotros
aún con todo el conocimiento cristiano, con toda la vida que llevemos en una iglesia, en una denominación, en un hogar cristiano, nos cuesta trabajo todavía entender lo que es la oración. Muchas veces, y sobre todo ahora en estos tiempos, se ha enseñado que todo lo que uno le pida al Señor, Él lo va a hacer porque Dios lo tiene que hacer, porque simplemente es una promesa de Él, y porque en el momento de pedírselo, el Señor estará obligado a responder y a decir y a otorgar aquello que se le está pidiendo. Y no es así. Debemos nosotros entonces de entender realmente cuál es el concepto de la oración, por qué oramos, para qué oramos, cómo oramos, y si realmente el Señor está obligado a responder esas oraciones. Ahora también hay mucha gente que pues lo deja como último recurso. Tal vez el Señor escuche y pueda hacer algo, o porque cualquier cosa es mejor que nada, y entonces la gente pues bueno se da la tarea de orar. Pero bueno, es importante que nosotros entendamos algo, y antes de ir a ver esta experiencia que vivió el rey Ezequías, quiero que me acompañen al Salmo 17, versículos del 1 al 6, lo voy a leer corrido, y ustedes se van a dar cuenta ahí de algunas cosas. De entrada se nos dice de quién es el Salmo. Dice que es una oración de David, y dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. En base a estos versículos de la oración de David, nosotros en estos 6 versículos aprendemos 6 puntos importantes que hay que considerar, hermanos, hermanas, en los momentos en los que nosotros estemos orando. Lo primero que él dice en el versículo 1 es: está atento a mi clamor, ¿sí? Y considera que es justa la causa por la que estoy clamando. Entonces, sepamos orar y sepamos tener buenas razones para orar. No todo lo que usted pida, el Señor está obligado a dárselo por el simple hecho de pedírselo. Hay cosas que el Señor sabe que no nos convienen y no nos las va a otorgar, y esa es su respuesta a la oración: no te lo voy a dar, no te lo voy a conceder. Y debemos de ser sabios para entonces nosotros entender que esa es la respuesta del Señor. Si lo que nosotros pedimos es justo, si la causa que estamos persiguiendo es correcta y va de acuerdo a la voluntad de Dios, tenga por seguro que el Señor en su momento le habrá de responder. Dice también que escucha mi oración hecha de labios sin engaño, es decir, nosotros debemos de hablar con honestidad. Al fin y al cabo, el que conoce nuestro corazón y el que conoce nuestro interior es Dios. Él sabe todo lo que hay dentro de nosotros, entonces no lo podemos engañar. Debemos de ser honestos, debemos de ser sinceros cuando estamos hablando con Él. Prueba mi corazón, dice el versículo 3. Prueba mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Cómo estamos delante del Señor? El hecho de que el salmista le diga prueba mi corazón nos deja ver, o nos tiene que hacer ver, hermanos, que es importante que reconozcamos que el Señor también conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe nuestra vida, Él sabe cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos conduciendo. Por lo tanto, el salmista no se daba por inocente, sino que
él con humildad, con reconocimiento, le dice al Señor: prueba mi corazón. Me has puesto a prueba, porque este salmo David lo escribe en el contexto de esa persecución que está teniendo de parte del rey Saúl, y en un momento determinado lo tuvo al alcance de su mano David a Saúl para hacerle daño, y sin embargo le dice: nada inicuo hallaste en mí, en el versículo 3. Entonces David sabía que él había sido puesto a prueba y que de alguna manera él había sido aprobado. Dice en el versículo 5: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es importante que nosotros, sea cual sea nuestra vida, nuestra condición, nuestra situación, le supliquemos al Señor que mantenga nuestros pasos en su camino. No nos desviemos a pesar de que venga el desánimo, por muy fuertes que sean las luchas, por muy difícil que sea la situación. Hermanos, entendamos que no hay que desviarnos del camino. Si hermana Alma Rosa me quiere preguntar algo, levantó la manita. Sí, amén, hermano, disculpe, me entró una llamada. ¿En qué capítulo estamos? ¿En qué versículo? Estamos en el Salmo 17. Salmo 17, amén. Del 1 al 6 empezamos a leer. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. Y por último, después de todo después de este conjunto de puntos que David nos muestra, otra vez los repito: atento el Señor al clamor, la oración del justo sin engaño, Dios conociendo el corazón de David, David siendo puesto a prueba y resultando aprobado, suplicándole que sus pasos sean con el Señor. Termina habiendo entonces, hermanos, una seguridad en Dios. Versículo 6: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Cuando ustedes y yo, hermanos, estamos seguros en el Señor, confiados en Él, porque además hay algo que nos respalda, esto es nuestra relación con Él, nuestra obediencia con Él, entonces, hermanos, damos por hecho que el Señor nos va a bendecir, que el Señor va a responder a nuestras oraciones. Ahora, el término palal en hebreo, la palabra hebrea es palal, que significa orar, rogar, suplicar, nos habla acerca de la oración en el sentido de pedirle algo a alguien que tiene más poder y más sabiduría que nosotros, y pedirle que pueda intervenir a favor de nosotros a través de la oración. Ejemplos en la Biblia hay muchos, y si ustedes van, por ejemplo, a ver aquella oración de esta mujer de nombre Ana, en la que está suplicando, orando, rogando a Dios por un hijo, se utiliza el término palal. Si ustedes van al pasaje en donde Samuel suplica, ora, ruega a Dios porque envíe un rey al pueblo, el mismo término palal es el que se utiliza. Entonces, cuando entremos al tema de sequías, es el mismo término que se va a utilizar. Recuérdelo bien, es el término palal en hebreo, que significa orar, rogar, suplicar. Ahora, este vocablo, palal, se encuentra en la promesa de Dios que nos menciona un texto muy conocido que dice de esta manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ahí es en donde se utiliza el término palal, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren qué hermoso es esto, hermanos, porque hay un doble requisito. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo y si buscaren mi rostro. Pero hay una triple bendición. El Señor escucha, el Señor perdona y el Señor sana. Este término palal es muy importante. ¿Por qué por qué fui muy puntual en esto, hermanos? Porque quiero que a través de esto entendamos la importancia que para el pueblo judío tenía la oración. Para el pueblo hebreo, hermanos, era importantísima la oración. No hay ningún pueblo sobre la tierra que haya tenido, y hasta la fecha, que tenga en más alto concepto la oración como el pueblo hebreo. Nada más ustedes recuerden que había dos rituales que todo judío debía de cumplir en el día. El Shema, que consistía en orar acerca de lo que el Señor le había enseñado al pueblo de Israel, en esa parte que dice la Escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Era una oración, hermanos, que el pueblo tenía que hacer todos los días. Y después estaba la oración que se llama la Shemoneh Esrech. Esto eran 18 oraciones fijas, hermanos, que se tenían que citar en orden durante las horas destinadas a la oración. Las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. Todos los judíos, todos los días practicaban esas oraciones. ¿Buenos hábitos? Sí. Pero llegó un momento en que, pues, el pueblo desvió el motivo de sus oraciones, se hicieron repetitivas, se volvieron mecánicas, pensaron que con solamente repetirlas, con eso agradarían a Dios, e incluso esa fue la parte que el Señor Jesús en determinado momento les reprochó cuando les dijo, y cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esa fue la parte que al Señor ya no le gustó, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, hermanos, la oración debe de tener un sentido. Ya lo vimos a través del Salmo 17, cuáles son los propósitos o los conductos para llegarnos a Dios. Ya vimos que si lo hacemos de esa manera, Dios está atento, nos escucha y tendremos seguridad en Él. Ahora, sin duda, si alguien sabía de todo esto, pues era el rey Ezequías. Él era él fue un hombre de Dios. Él, después de 11 reyes que le antecedieron, vino a hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. El nombre Ezequías significa Jehová fortalece. Y sin duda alguna, Ezequías hizo honor a su nombre. ¿Por qué? Porque en determinado momento de su vida, Ezequías necesitaba la fortaleza del Señor. Entonces, él, cuando clama, cuando busca a Dios, recibe esa respuesta. Pero es importante que consideremos que 11 reyes antes que él, incluido su padre, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora, vamos al capítulo 38 de Isaías, en donde el profeta nos narra el encuentro que va a tener él, el profeta Isaías, con el rey Ezequías.
Esto está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38. Isaías 38, versículo 1 en adelante dice: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios tiene métodos que muchas veces nosotros no comprendemos, pero Él en su soberanía pues los utiliza. ¿Para qué? Pues para transmitirnos un mensaje, para enseñarnos algo, para hacernos entender algo. Y pues nosotros al final tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados, listos para saber qué quiere el Señor decirnos a través de eso. David dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro, angustia y dolor había yo hallado. Entonces no fue solo en la vida de Ezequías, también David pasó por una situación así, y varios hombres de Dios pasaron por situaciones de muerte, de peligro de muerte. Ezequías cayó enfermo y su enfermedad era terminal, lo diríamos en estos tiempos. ¿Cuál fue la enfermedad? Como tal, la Escritura no nos lo dice, aunque sí nos habla acerca después de una masa de higos que se le puso sobre una especie de llaga que él tenía. Aparentemente era la que estaba produciendo, o esa infección era la que estaba produciendo la muerte. Pero se nos dice que la enfermedad era tal que iba a morir. Y el Señor envió al profeta Isaías para decirle que ordenara su casa, porque moriría y no viviría. Qué bueno es el Señor, que le da la oportunidad a este rey de dejar todo en orden, de no dejar cuentas pendientes, de no dejar asuntos pendientes, que dicho sea de paso, sería lo mejor que nosotros humanamente podríamos hacer, no dejar nada pendiente, no dejar asuntos en los que después la familia se esté despedazando, en la familia se esté peleando, se estén matando por los bienes. No, si algo, hermanos, tendremos que dejarle a la familia de herencia, pues que sea una vida consagrada al Señor, enseñanza de la palabra de Dios, estar establecidos en una iglesia cristiana. Yo creo que esa será la mejor herencia que puedan recibir los hijos, que pueda recibir la familia. Era importante que Ezequías, como rey, pues dejara todo preparado, dejara todo correctamente estructurado, de manera que no generara problemas. Seguramente, y como así se acostumbraba a hacer en estos tiempos bíblicos, pues el rey o el patriarca tendría que llamar a sus hijos para tenerlos cerca y poderles otorgar bendiciones, es decir, palabras de bendición, encargos sobre su propia vida. Y esta era la oportunidad que Dios le estaba dando al rey Ezequías, y el profeta Isaías le dice entonces: ordena tu casa, pero sí le deja clara una cosa: porque morirás y no vivirás. Entonces, hermanos, imaginen ustedes el hecho de saber que de parte del Señor, porque además quien estaba hablando era el profeta. El rey sabía del profeta Isaías y sabía que lo que decía el Señor pues no era un juego, era algo real. Pues seguramente en su corazón le pesó, seguramente en su corazón hubo angustia,
y seguramente hubo en su corazón pues pesar, preocupación, como lo podría haber en nosotros, hermanos, como tal vez si a nosotros nos dijeran en determinado momento que tenemos una enfermedad terminal, que nos queda tanto tiempo de vida, seguramente pues nos angustiaríamos, seguramente nos preocuparíamos, claro que pensaríamos también en buscar dejar las cosas arregladas, etcétera. A diferencia de Ezequías, nosotros ahora sabemos que hay vida eterna. Nosotros sabemos por lo que dijo el Señor que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero en estos tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, del Antiguo Pacto, no tenían estos hombres de Dios seguridad alguna de una vida después de la muerte. De hecho, ellos mismos consideraban que si venía una reprensión, una enfermedad, tal vez, o inclusive la muerte, pues tal vez el Señor estuviese enojado con ellos. Y entonces por eso el fin de sus días. Por lo tanto, piensen ustedes, pónganse en el lugar ustedes de Ezequías. Dice el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Por qué volteó su rostro a la pared? Pues podríamos nosotros pensar muchas cosas, todas ellas tal vez muy válidas. Consideren ustedes que era un rey y que seguramente en determinado momento no quiso verse débil aún ante el profeta, porque pues iba él, seguramente sus ojos se llenaron de lágrimas, no quería él mostrar esa actitud de debilidad, de sentimiento, de lloro, de tristeza, de angustia ante los ojos del profeta. Tal vez tampoco quiso sentir lástima a través de su rostro, el profeta Isaías sintiese lástima por él. Pudiéramos pensar eso, hermanos, pero dice David en uno de los salmos más hermosos que él tiene, que es el 51, dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿por qué no pensar que cuando Ezequías vuelve su rostro a la pared es porque quiere estar únicamente delante de la presencia de Dios? No que haga poco al profeta, no que lo tenga en poco, no que no le dé la importancia que él tiene, pero es necesario que en ese momento él tenga una comunión con el Señor. Su comunión es su necesidad, es el momento en que él tiene que platicar con el Señor. Y por eso vuelve su rostro a la pared y hace oración al Señor. En esa oración él exclama estas palabras, versículo 3, estamos en Isaías 38, versículo 3, y dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí es importante, hermanos, que nosotros tengamos conocimiento de algunas cosas. Dice, te ruego, su primera expresión es te ruego. Es decir, por muy rey que él es, su manera de presentarse ante el Señor es con súplica, con ruego. Otra vez lo que dijimos al principio, la palabra, el término hebreo palal, que significa orar, rogar, suplicar. Esa es la actitud con la que el rey Ezequías se muestra ante el Rey de Reyes, con súplica, con ruego. Y eso es lo primero que se tiene que hacer en una oración, hermanos.
Olvídese, por favor, olvídese, deseche de su mente, deseche de su vida, deseche de su corazón esa creencia, esa enseñanza de que usted tiene que declarar, decretar, de que Dios está obligado a hacer. No. Nosotros estamos obligados a suplicar al Señor, a clamarle al Señor. Y sí, después dice la Escritura que todo lo que pidiéremos en oración creyendo lo recibiremos, sí, siempre y cuando si es la voluntad del Señor. Ahora, entendamos esta parte, dice, te ruego, es decir, se presenta con toda humildad ante el Señor. Y después le dice, que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Atención aquí, hermanos. No se está autojustificando el rey Ezequías delante del Señor. Que nos quede clara esa parte, porque pareciera ser que entonces nosotros podemos suplicarle algo al Señor y podamos poner por delante nuestras obras. Señor, yo he sido buena persona. Señor, yo soy buen vecino. Señor, yo soy un buen miembro de mi iglesia. Señor, tú sabes lo que yo aporto, colaboro. Y si queremos poner nuestras justicias delante del Señor en el momento de orar, estamos equivocando el rumbo. No necesitamos nosotros exponer nada de lo que hagamos en nuestras vidas delante del Señor, en nuestras oraciones, porque no es así, hermanos. Nosotros debemos de entender que dependemos por completo del Señor, que nuestra vida está descansando en Cristo, que nosotros buscamos obedecerle, pero que también somos imperfectos, que también nos equivocamos, que también hacemos cosas que no agradan al Señor, y por lo tanto todas nuestras justicias vendrían a ser, también dice el profeta, como trapos de inmundicia delante de su presencia. Entonces, ¿por qué lo hizo el rey Ezequías, hermanos? Si lo hizo el rey Ezequías, también nosotros podemos clamar de esa manera. Sí, podemos clamar con la humildad que él clamó. Te ruego, sí. Pero también acuérdense ustedes de una cosa, hermanos. Nuevamente les digo, estamos hablando de un personaje, de un rey que vive bajo el antiguo pacto. Entonces, bajo el antiguo pacto, ellos estaban enseñados a vivir de ciertas maneras en las cuales, si hacían lo bueno, si honraban a Dios, vendrían una serie de bendiciones a sus vidas. Pero si no lo hacían, entonces vendrían una serie de maldiciones a sus vidas. Por ejemplo, tenemos el caso del capítulo 28 y 29 del libro de Deuteronomio, en donde se nos habla de todas las bendiciones que le vendrán a la persona que escuche la voz de Dios, que la guarde, que ponga por obra todos los mandamientos. Pero a su vez, toda la serie de maldiciones que vendrán sobre la persona si no escuchaba la voz del Señor y si no guardaba y ponía en obra los mandamientos. Bajo esos principios vivía el pueblo de Israel. Bajo esos principios vivían estos hombres de Dios. Entonces, Ezequías no está haciendo mal. Ezequías está haciendo de acuerdo a lo que ellos aprendieron o recibieron de parte del Señor. Hoy nosotros sabemos a través de la Escritura y en el nuevo pacto que todo es por gracia, que nosotros no nos merecíamos nada. Perdónenme, que nosotros no merecemos nada, que si algo tenemos es por la gracia infinita de nuestro Señor Jesús. Si algo acontece en nuestras vidas para bien, es por su gracia. Si algo incluso sucede en nuestras vidas para mal, el Señor no nos ha dejado ni nos ha soltado de su mano.
Entonces, ahora todo, hermanos, es a través y por medio de nuestra fe en el Señor. Pero en el tiempo en que el rey Ezequías está viviendo, pues él apela a que el Señor recuerde la vida que el rey ha llevado. Y ahí, hermanos, ahí es en donde nosotros tenemos mucha enseñanza, y sí es importante que la consideremos. ¿Por qué? Porque lo que Ezequías está diciendo no es mentira. Mire, póngale un papelito ahí a Isaías 38, pero ahora acompáñeme al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 1 y 2. Mire lo que dice. Y ahí nos vamos quedando un poquito. Mientras aprovecho para saludar a todos mis hermanos de hermana Areli, hermana Benita, Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros, y a todos mis hermanos y hermanas que están acompañándonos en Ministerio Berea, Dios les bendiga. Segundo de Crónicas 28, 1 y 2 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Acaz fue el padre de Ezequías, y antes que Acaz, 10 reyes en Judá hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué hacían? Irse a la idolatría, a llegarse a los Baales, sacrificar incluso a sus hijos, pasarlos por fuego. Es decir, la apostasía y la forma en la que el pueblo de Judá le dio la espalda al Señor fue verdaderamente lamentable e impresionante, al grado, repito, de dar a sus hijos a los dioses, ofrecerlos a los dioses, pasarlos por el fuego, quemarlos vivos, pues fundían las imágenes de estos dioses malvados, de estos dioses diabólicos. Y al tener ya estas imágenes al rojo vivo, eran imágenes de hierro, al tenerlas al rojo vivo, ponían en los brazos de esos dioses, porque los tenían en una postura con los brazos como recibiendo algo, ahí acostaban a sus hijos, y sus hijos pues morían ahogados de dolor, las quemaduras. Esa era la manera en la que vivía el pueblo de Judá. Pero en el capítulo 29, versículos 1 y 2, nos dice la Escritura: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Es decir, Ezequías tomó como modelo no a Acaz, que era su padre, sino a David, que era el tatarabuelo, por decirlo de esa manera. Es decir, aquel hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, que era David, fue la inspiración o fue el ejemplo para que el rey Ezequías reinara sobre Judá. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, cuando se toman modelos correctos, la vida que se lleve a cabo también lo va a hacer. Debemos nosotros, hermanos, de tener modelos correctos. Sí, yo entiendo la parte en la que todos amamos a nuestra familia, todos amamos a nuestros padres, los respetamos, pero de repente por ahí si el papá, si la mamá no están allegadas a Dios, no viven conforme
a la palabra de Dios, no le han recibido como Señor y Salvador, no los vamos a dejar de amar, no los vamos a dejar de honrar, no los vamos a dejar de respetar, pero debemos de buscar un modelo que nos allegue a Dios, que nos acerque a Dios. Hay familias en las que las cabezas, es decir, los papás, no son convertidos, y bueno, a lo mejor los tíos, a lo mejor los abuelitos sí, sí en la familia todos son convertidos, bueno, gloria a Dios, sigamos buenos modelos, sigamos buenos ejemplos, de manera que nosotros también podamos continuar con ello, siendo buenos ejemplos para los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué tenía que hacer Ezequías? Si en el reinado de su padre todo se había dado a la idolatría, pues era momento de que hubiese santificación. Y dice en el versículo 3, en el primer año de su reinado, estamos en el segundo de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 3, dice, en el primer año de su reinado, miren a qué hora, hermano, miren en qué tiempo. No dijo Ezequías, vamos a dejar pasar un tiempo, vamos a acomodarnos, ahí sobre el camino nos vamos ajustando. No, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Lo primero que hizo Ezequías fue santificar todo lo que había estado contaminado por los reinados anteriores. Tenía que ser santificado. Si Ezequías quería tener éxito en su reinado, sabía de quién dependería, de Dios. Y lo primero que tenía que hacer Ezequías era dedicarle a Dios su reinado. Por lo tanto, lo primero que hace es querer limpiar la inmundicia del santuario. Ahora, hermanos, hay mucha cosa. Nosotros, si me permiten hacer esta comparación, esta analogía, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y puede ser que haya mucha inmundicia dentro de nosotros. Y es importante, hermanos, que limpiemos de este santuario todo aquello que está sucio. Es importante que entendamos que cuando le entregamos nuestra vida al Señor y permitimos que con su sangre la limpiara, fue para que nos consagráramos, nos dedicáramos, nos apartáramos para Él. Cierto, en el camino hemos ensuciado nuestras ropas, en el camino hemos ensuciado el santuario, la habitación del Señor, pero es importante que santifiquemos, que consagremos, que limpiemos nuestro interior. Ezequías tenía que santificar la casa, Ezequías tenía que santificar a los que habían de servir al Señor. Era importante que los levitas, que los sacerdotes, era importante que todos ellos se consagraran. Era importante que todos ellos se limpiaran y se dedicaran a servir a Dios de una manera digna. Dice en el versículo 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueran llevadas cautivos por esto. El precio fue muy alto. Cuando el pueblo se dedicó a la idolatría y se apartó de Dios, cuando el pueblo dejó de leer la palabra del Señor, cuando el pueblo dejó de consagrarse al Señor, de orar a Dios, de santificar a Dios, de ofrecer sacrificios al Señor, entonces el precio que tuvieron que pagar fue muy alto.
nada que nosotros desconozcamos. Saludos, hermano Miguel, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Puebla, a tu familia, a toda la iglesia por allá. Hermanos, nada diferente a lo que pasa en las vidas de todos nosotros cuando nos descuidamos en lo espiritual. Y usted lo sabe, hermana, usted lo sabe, hermano. Una semana dejamos de leer la palabra del Señor, una semana dejamos de orar, 2 semanas dejamos de congregarnos y empezamos, hermanos, a resfriarnos, empezamos a tener efectos espirituales, y nosotros no podemos permitir que eso pase. Cuando nosotros oramos, somos fervientes en nuestra dedicación a Dios, en nuestro trabajo a Dios, en nuestra adoración a Él, en nuestra alabanza a Él, hermanos, entonces nosotros sabemos, entendemos, sentimos su presencia en nuestras vidas. Pero cuando, hermanos, nos desviamos, cuando nos alejamos, usted y yo sabemos que empieza a haber estragos. Sí, la ira del Señor vino sobre su pueblo, fue porque ellos le habían dado la espalda. Si fueron llevados a cautiverio, fue porque ellos se alejaron del Señor. Si el enemigo, hermanos, nos laza, si el enemigo empieza a poner distractores en nuestras vidas, si tropezamos, si estamos en el piso, es porque nosotros así lo hemos querido, es porque nosotros así lo hemos permitido. Pero miren, nadie de nosotros está exento de que pase eso. El pueblo no lo estuvo. Pero lo que sí está en nuestro control, hermanos, lo que sí está en nuestras manos, es el querer salir de esa condición. Cuando alguien quiere persistir en su pecado, estar en la lona, estar en el piso, a estar espiritualmente frío, a estar alejado del Señor, cuando alguien lo ha determinado así, bueno, pues no hay otra cosa que hacer. Solamente la persona y Dios tendrán el momento de arreglarse, el momento de tratarse. Pero también, hermanos, también se vale arrepentirse. También se vale tomar decisiones. Y mire lo que hace Ezequías, versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo le voy a invitar que en la semana haga una listita, y si me la puede compartir a través de WhatsApp, a través de este mismo estudio que se queda ahí grabado en Facebook, si me puede dar algunos ejemplos, se lo voy a agradecer. Pero haga una listita de las oraciones que usted considere que son de las más valientes que aparecen en la Escritura. Y miren, hermanos, esta determinación que toma Ezequías, y sin duda alguna, hermanas, es una de las frases más valientes que encontramos en la Escritura. Porque él está dispuesto a romper con la cadena que anteriormente su padre, sus abuelos, habían puesto sobre Judá. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué determinaste tú, hermano, hermana, para este año que ya lleva 20 y tantos días? ¿Qué determinaste y todavía no te atreves a hacerlo? Mira, apenas hoy nos estamos volviendo a conectar. Durante las 3 semanas anteriores no pudimos hacerlo por salud, por trabajo. Aunque uno determina muchas cosas, a veces se ve impedido, pero yo he determinado, dice Ezequías. Todavía me duele un poquito la garganta, todavía me escucho un poquito ronco, pero hoy teníamos que empezar, hoy tenemos que retomar. No podemos dejar las cosas. ¿Qué has determinado tú para el Señor? ¿Qué has determinado tú para tu casa? ¿Qué has determinado tú para tu servicio al Señor? Es el tiempo de determinar. Así lo hizo Ezequías, y entonces vino la bendición.
viene su discurso, versículo 11: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Él empieza invitando a los levitas, a los sacerdotes, primero a limpiarse y a santificarse, y ahora a que ellos también determinen ser instrumentos útiles para el Señor. El Señor, hermanos, siempre ha deseado, siempre ha buscado que nosotros hagamos algo más que solamente recibir la palabra, que solamente presentarnos a la iglesia y estar ahí en el culto. El Señor sabe que nosotros podemos hacer algo más para su obra, para su gloria. El Señor sabe que nosotros podemos dedicarnos a Él, consagrarnos a Él, determinar, servirle, obedecerle, trabajar para su obra, y hermanos, será de gran bendición. Ahora, mira los versículos que siguen, los voy a leer corridos, y hay algo aquí importante, son puros nombres, pero mira: entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Jaleel, de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá, y de los hijos de Elisafram, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asaf, Zacarías y Metanías, y de los hijos de Gemán, Jehiel y Semeí, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. ¿Por qué te leo todos estos nombres, hermanos? Porque de entrada hay enseñanza, Mahat significa agarrando, arrebatando. Agárrate de las bendiciones de Dios, arrebátalas, tómalas para tu vida, el Señor las tiene ahí. Amasaí significa carga pesada, dificultades, pero no te ha dicho el Señor que lleves a Él tus cargas y Él te dará descanso. Joel significa Jehová es Dios y en Él es en quien hemos confiado. Azarías significa Jehová ha ayudado. Y hermano, hermana, cuando más necesitados hemos estado, ¿quién ha sido nuestra ayuda? El Señor ha ayudado. Jehiel significa vida de Dios. Y si nosotros, hermanos, no hemos sido consumidos, es por su misericordia. Si nosotros aún tenemos vida, es por el Señor. Dice, Uziel significa el Señor es mi fuerza. Y tú y yo sabemos, hermanos, que hemos pasado por momentos en los que sentimos que ya no podemos. Incluso momentos en los que ya no queremos. Pero sin embargo, el Señor es nuestra fuerza. Semaías significa a quien Dios ha oído. Zacarías, recordado por el Señor. ¿No está el Señor atento a nuestras súplicas? ¿No inclina su oído y nos escuche? ¿No nos responde el Señor? ¿No estamos presentes siempre en la memoria del Señor? ¿No nos ama más que a la niña de sus ojos? Matanías significa regalo de Jehová. ¿Qué tanto el Señor nos ha dado? ¿Qué tantos regalos el Señor ha dado a nuestras vidas? ¿Qué tanto ha hecho el Señor por nosotros? Ahora, ¿por qué te leo toda esta lista de nombres? Porque te quiero invitar, hermano, hermana, a que incluyas el tuyo en esta lista. Incluye tu nombre en estos que determinaron hacer pacto con el Señor, determinaron santificarse, determinaron servirle, determinaron hacer lo correcto delante del Señor. Dice en el versículo 15: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová,
al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. ¿Qué hicieron? Todos se determinaron consagrar, todos lo hicieron, limpiaron la inmundicia que había en la casa del Señor, limpiaron la inmundicia del templo, limpiaron la casa del Señor. Y entonces, hermanos, a través de todo eso, ¿qué estaban haciendo? Honrar a Dios. Los pecados del pueblo, Dios te bendiga, Dios te guarde, los pecados del pueblo quedaban borrados, quedaban perdonados, porque entonces se podría nuevamente, hermanos, sacrificar a Dios. Nuevamente podrían ofrecer sacrificios a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Nuevamente se amistaban con Dios, nuevamente se consagraban al Señor. Hicieron, hermanos, lo más importante: limpiar su vida y su relación con Dios. A más de esto, hermanos, bueno, déjeme decirle para que lo lea y comparta esto conmigo. Dice en el versículo 25: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Quiere decir, hermanos, que después de haberse consagrado al Señor, hicieron fiesta a Él. Lo llenaron de alabanza, le dieron la gloria al Señor, sacrificaron. Todavía Ezequías les dijo: ustedes se han consagrado ahora a Jehová, acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Imagínense ustedes un pueblo que había estado durante años y años perdidos, alejados de la mano del Señor, y ahora están limpios, consagrados a Dios, rindiéndole culto al Señor, rindiéndole fiesta al Señor, sacrificando al Señor, llenos de júbilo y de alabanza, porque se han amistado nuevamente con el Señor. Además de esto, Ezequías restableció la Pascua. Tenía mucho tiempo que la Pascua la habían dejado de conmemorar, y era una solemnidad que a perpetuidad se tenía que hacer, pero aquellos reyes malos lo habían dejado de hacer. Ezequías volvió a establecer la Pascua. ¿Por qué te hablo de todo esto, hermano? ¿Por qué te digo todo esto, hermana? Para que retomemos el versículo 3 de Isaías 38. Cuando, después de recibir la noticia de que moriría, que era importante que ordenara su casa, y vuelto su rostro a la pared, cuando Ezequías hace oración, dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ya vimos todo lo que hizo Ezequías. Ya vimos que tenía razones suficientes para apelar a eso. Repito, ahora nosotros lo hacemos por fe en Jesús, por su gracia. Pero la oración de Ezequías es muy importante, es muy correcta, de acuerdo a la forma en que
En el antiguo pacto se les enseñaron las cosas. Y sobre todo, hermanos, Ezequías está hablando verdad. Lo que Ezequías hizo realmente era algo digno de ser tomado en cuenta, era algo digno de tomar como ejemplo. Además, termina el versículo diciendo, y lloró Ezequías con gran lloro. Derramó su corazón, hermanos, derramó su alma ahí. ¿Por miedo a morir? Tal vez. Pero yo quiero creer también, hermanos, que cuando él lloró con gran lloro, habiendo él apelado a todo lo bueno que había hecho, es porque él realmente en ese momento también descargó su corazón de todos esos años en los que el pueblo se había alejado de Dios y cómo bajo la dirección divina Ezequías pudo restaurar la relación del pueblo con el Señor. Cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen de corazón, cuando las cosas se hacen con humildad, cuando las cosas se piden con ruego, con súplica, entonces, hermanos, el Señor no se queda con nada. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no desecha las oraciones de sus hijos cuando con rectitud, cuando con humildad, cuando con integridad se han comportado. Si bien el Señor en su soberanía y a pesar de este ruego y de esta súplica pudo haberse mantenido en lo que había dicho, también el Señor a través del clamor de sus hijos puede hacer las cosas de otra manera. Acuérdense, atención, el Señor no le dijo que no iba a morir. El Señor le dijo que le añadiría 15 años más de vida. Es decir, que el Señor le dio un término de vida. ¿Sí? Se lo amplió a 15 años. Bendito sea el Señor. Pero no le dijo que habría de ser inmortal. Al fin y al cabo, llegado el tiempo, habría de morir, como aconteció. El Señor tiene sus formas, el Señor tiene sus maneras para las cosas. Pero aquí lo importante, hermanos, es el ejemplo de un rey. Y el ejemplo que el rey Ezequías nos da a todos nosotros es muy bueno para que entendamos nosotros que a pesar de que en el pasado se puedan cometer errores, en el pasado pueda haber un alejamiento de Dios, también en el presente se puede determinar tener una relación con Él. Así es, Moni, Dios tiene sus planes, y si en sus planes estaba que el profeta que el rey Ezequías recibiera esta noticia, con eso fue suficiente para que también él se humillara, se acercara a Dios, le suplicara. Después, en esos 15 años, hubo algunas cositas que no fueron de todo correctas, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí lo que vemos es que el Señor respondió a la oración de Ezequías y que verdaderamente los argumentos que él tuvo para apelar a la misericordia de Dios, es decir, que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, era verdad. Que esto nos enseña a nosotros, hermanos, que Dios conoce todo lo que pasa en nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras intenciones. Todo Dios lo conoce. Todo es puesto en balanza. Y en el momento de las respuestas, téngalo por seguro, hermanos, que el Señor considera todo esto. Que Dios nos ayude, que Dios sea con nosotros y que a través de este ejemplo de este rey nosotros podamos consagrar nuestra vida al Señor, allegarnos a Él, determinar honrarle, seguirle y servirle.
Si crees, hermano, hermana, que este estudio puede ser de bendición para alguien más, compártelo y que la palabra del Señor no regrese a él vacía, que sea prosperada en aquello para lo que el Señor la ha enviado. A mis hermanos, hermanas de discipulado bíblico, hermana Hilda, hermana Jessica, hermana Alma Rosa, hermana Benita, hermana Areli, la paz del Señor sea con todos ustedes. A mis hermanos del Ministerio Berea, hermana Aurora Morales, Violeta, Miguel, hermana Alma, Dios les bendiga, un abrazo, saludos, Dios les bendiga. Amén, hermano, gracias y paz de Dios, Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga, un abrazo fuerte. Amén. Dios te guarde, Dios te lleve con bien. Dios, sí. Dios lo bendiga, hermano. Amén, la paz del Señor. Hermana Benita, Dios le bendiga. Hermana Violeta, Machuy, hermana Karina, hermana Mónica, hermana Emma, hermano Víctor, hermana Angélica, hermana Mónica, quienes hayan estado, que ya no veo aquí quiénes están, Dios les bendiga, Dios les guarde, y con la ayuda del Señor nos vemos el día de mañana en nuestra casa de oración. La paz de Cristo sea con ustedes.